están pidiendo ayuda. Y yo creo que con conciencia, con amor y con dedicación lo podemos lograr. Muchas gracias. ¿Pregunta? Aquí reunidos. Es bien frecuente una situación que yo he observado en la práctica cotidiana, en mi práctica médica. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, y muchísimos médicos de la práctica, no consideran que recetarle a un niño inyecciones, y siempre injustificadas, porque no sé por qué les encanta, por poner un ejemplo, ceftriaxona, para tratar faringitis virales o cosas así, ¿no? Y les dan así de rigor 3. Claro. Se lo juro, ¿alguna vez se han puesto una ceftriaxona? Y si es genérica, peor, ¿no? Claro. Porque en realidad duele muchísimo. Entonces, cuando uno explora a los chiquitines que ya llegan, no, es que, bueno, a veces hasta las mamás te dicen, doctor, es que píquelo porque para rápido, ¿no? Y no estamos considerando el sufrimiento tan importante del niño, que si ya de por sí trae dolor por lo que traiga, es decir, el dolor, digamos, muscular, faríngeo, todavía aparte le agregamos eso, y después los niños, bueno, nos explicamos, bueno, ¿por qué no se deja revisar a este chiquillo, no? Entonces yo creo que es una cosa muy importante. Si no tenemos una justificación, pero así una verdadera justificación para utilizar medicamentos intramusculares, ¿sí? O esquemas de penicilina de 7 días o cosas así, pero que no tenga una justificación, pues no prescribir eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo y muchas gracias por hacer este comentario. De hecho, Organización Mundial de la Salud recomienda la vía oral como primera intención para tratar, por ejemplo, el dolor, porque en sí la inyección es dolorosa, ¿no? Inclusive existen métodos para tratar de disminuir la sensación, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con usted. Y ahí el problema está en que el niño va a aprender, o sea, que es como un castigo. Entonces, lamentablemente, te enfermaste porque no te pusiste el suéter, y si no, te llevo al doctor y te inyecto. Entonces, el pobre niño, el día que tiene una patología que hay que internarlo, piensa que es un gran castigo. Entonces, piensa que su enfermedad es un gran castigo y se siente culpable, se siente temeroso. Entonces, estamos lastimando la psique de ese niño, indiscutiblemente, porque no hay respeto, porque no hay respeto a ese ser humano en desarrollo. No hay respeto, porque es mi autoridad, porque yo soy adulto, ¿no? Y que te duela, ¿no? Como este mito que dicen, los niños no lloran porque son machos, ¿no? ¿No es cierto? Y ahora te aguantas como macho, y no se les deja llorar ni al niño ni al ser humano. O sea, dices, ¿por qué? Si es algo totalmente natural que te va a relajar inclusive el dolor, y no se deja. Yo estoy totalmente de acuerdo, y no se va a dejar explorar el niño, y entonces va a llorar, y entonces vamos a tener una dificultad en interpretar si se trata de estrés o si se trata de dolor. Y ahí el tipo de llanto, o sea, por ejemplo, yo he observado en los recién nacidos. El otro día tuve la horrible situación de ver a un niño que le provocaron un estímulo doloroso, y la agudeza de ese llanto era tan diferente a la agudeza de llanto de un niño que quiere llamar la atención, o que tiene hambre, o que tiene sed. Pero eso es indiscutible. Inyecciones de preferencia, no de primera instancia. Claro que si el paciente presenta vómito y la vía oral está diferente y está en riesgo su hidratación, indiscutiblemente. Pero efectivamente, Organización Mundial de la Salud dice que la mejor vía es la no invasiva, de preferencia lo que es oral, o inclusive hay medicamentos transcutáneos, etcétera. Pero efectivamente, doctor, muy buen comentario. Gracias. Buenas tardes, doctora. Sí, gracias. ¿Existen protocolos y guías para el manejo de la neurotoxicidad por picaduras de alacrán en lactantes y recién nacidos? ¿Y usted qué sugiere del manejo del dolor en estos pacientes?
Efectivamente, también se ha relacionado, por ejemplo, los opioides en etapa temprana como la morfina y otros opioides, también alteraciones de sustancia gris y sustancia blanca. Sin embargo, existe un estudio de corte prospectiva de morfina que compararon a niños que en etapa neonatal a unos le pusieron morfina y otros le pusieron placebo. Y se vio que tenían más alteraciones, digamos, estructurales los pacientes que no se les dio el opioide. Pero efectivamente sí existe una relación, cualquier fármaco, de hecho todos los fármacos tienen eventos secundarios terribles, pero ¿qué puede ser más dañino para ese ser humano, ¿no? En el momento que está sufriendo? Si sé que le va a hacer mal tanto el dolor como en un momento dado el opioide a largo plazo, el manejar dosis adecuadas, el destete temprano de ese opioide, o sea, no lo vamos a tener tiempo con esto, sino cuando sea estrictamente, digamos, necesario irlo destetando, podría ser definitivamente una opción. Pero sí existe este estudio en el cual vieron a largo plazo a los 7, 8 años de edad, comparando los pacientes con y sin el opioide en etapa temprana con dolor. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Gracias. Mi pregunta va relacionada a si el paciente tiene dolor y tiene una enfermedad de base, que es lo más lógico, ¿qué tanto esto afecta? Porque ha habido, de repente, no tengo el conocimiento si hay efectos, por ejemplo, en el sistema inmunológico o repercusión, si hay estudios que hagan referencia a eso y qué tanto afecta la evolución clínica del paciente. Indiscutiblemente el dolor inmunodeprime. O sea, una persona que tiene dolor, sus defensas van a ir para abajo. El propio dolor inmunodeprime. Entonces hay mayor tendencia a las infecciones, mayor tendencia a las complicaciones, aumento de morbilidad y mortalidad. Un estudio que fue, digamos, un pilar para todo esto fue el que hizo el doctor Anand hace tiempo. Han de saber que en el pasado a los neonatos los operaban sin anestesia. Les ponían nada más relajantes musculares, que porque decían que los pacientes no tenían dolor. Y entonces hizo este estudio comparativo el doctor Anand y vio que los niños que no se les ponía analgesia tenían mayor mortalidad y morbilidad. Entonces, yo inclusive lo he visto en el hospital, los niños con gastrosquisis y onfaloceles, que en el pasado no se les daba nada, se morían la mayoría. Y actualmente se les da analgesia, se les da una precaución, porque eso es doloroso, las plicaturas salvajes que se les hacen o les meten los Alexis así sin analgesia, sí tiene repercusiones. El dolor tiene repercusiones físicas y psicológicas. Pero físicas, una de ellas es la inmunosupresión. O sea, sí van a tener mayor predisposición a infecciones porque bajan la defensa del dolor en sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Todos son bienvenidos. Sí, doctor. Sí, doctora. Sí. Hemos tenido algún lactante con llanto incontrolable por Sí. cólico. Sí. Ya le hemos dado alguna cosa, otra, Sí. y persiste, niños que llegan a llorar 4 horas seguidas. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, ver de dónde viene el dolor. Eso no es nada fácil en un lactante. Quizás la manifestación de dolor en el cólico, el niño flexiona las extremidades continuamente así, ¿sí? Se pone rojo, está presentando, es muy probable que esté teniendo, y son por momentos. ¿Qué puedo yo pensar? O sea, si está todo el tiempo llorando, pero viene por momentos que se calma y luego vuelve a llorar, estoy pensando que hay una víscera hueca que está teniendo un espasmo, porque es un dolor de tipo cólico intermitente y no continuo. Un paciente que no tiene dolor abdominal, quizá, por ejemplo, una artritis séptica, va a tener una actitud defensiva, va a flexionar la extremidad y al moverla va a llorar. O yo al explorar al paciente primero lo observo, veo sus movimientos. Si veo que al mover un brazo, una pierna o voltear la cabeza presenta manifestaciones de dolor, puedo pensar
que esa parte puede estar dolorida. Capaz que el paciente lo que tiene es una cefalea, ¿sí? Y el paciente, ¿qué hace? Se lleva las manos a la cabeza. Por ahí tenía yo una pintura de una pintora que se lleva a la niña, por ejemplo, en la otitis, se llevan las manos a los oídos, se jalan el cabellito. Tratan de tener una conducta, digamos, defensiva, pero sí no es fácil, porque no estamos acostumbrados y no nos enseñan a observar. A veces todo lo queremos hacer nada más por el interrogatorio y no observamos al paciente. Hay que observar conductas. Entonces, observando la conducta me puede orientar. Claro, si yo no sé, entonces tengo que hacerle estudios, indiscutiblemente, capaz que tiene un volvulus, o tiene otros síntomas agregados, ¿no? Como vómito, como fiebre, como tos, qué sé yo, que pueda tener el paciente. Pero sí, observar la conducta y ver el tipo de llanto, la intensidad del llanto y su actitud. Ver la posición de su cuerpo, observar conductas. También el tiempo, me acuerdo en el pasado que decían que la DPT hacía que el niño llorara y llorara y llorara, que lo hacían como efecto colateral, ¿no? Pero ese niño tenía dolor, o sea, definitivamente, no es que el llanto en sí fuera la causa, el llanto es una expresión de algo. Nosotros lloramos cuando tenemos una molestia, un dolor o cuando nos emocionamos, ¿no? Como dice Desmond Morris, que él habla en comportamiento íntimo, que cuando viene el ser amado, los ojos se dilatan, las pupilas y se brillan. ¿Por qué? Porque hay una respuesta, inclusive en la alegría también puede haber una respuesta semejante. Entonces, es una cuestión psicofisiológica lo que está pasando así. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ver al paciente desde esa perspectiva.